Muy buenos días. Hoy dentro de la asignatura de la entidad donde vivo, veremos un nuevo tema, que es Guanajuato durante el siglo XX y más adelante veremos lo que fue la Guerra Cristera. En lo que respecta a Guanajuato durante el siglo XX, veremos lo que es la lucha por el poder en Guanajuato. Después de la revolución, muchos cambios se hicieron presentes en nuestra entidad. La gente se había, la gente sabía que tenía que trabajar mucho para salir adelante, pues había que reactivar nuevamente el comercio, producir alimentos y reconstruir lo devastado y recuperar el ambiente de paz. Aún existía un gran descontento entre algunos grupos de la sociedad. Los campesinos querían tierras para poder sembrar y los obreros pedían mejores condiciones laborales. Veamos un texto interesante relacionado con esta época, como lo fueron las haciendas. En nuestro estado hay una gran cantidad de haciendas que remontan al siglo XVI. En esa época la corona española daba a algunos de sus servidores, principalmente a los soldados, grandes extensiones de tierra para criar ganado y sembrar. Con el paso del tiempo, estas se convirtieron en una organización socioeconómica independiente muy importante para la entidad y el país. Dentro de ellas había un núcleo de población compuesto por el hacendado y su familia, el administrador, el mayordomo y algunos de sus capataces. Cada uno de ellos tenía su casa en la hacienda y había una capilla para llevar a cabo los servicios religiosos, además de trojes, graneros y establos. Había haciendas de beneficio y que se encargaban de extraer la plata de los minerales. También existían las agropecuarias, donde se producían los alimentos básicos que se vendían en los pueblos y ciudades. Algunas haciendas dejaron de serlo principalmente por la baja en su producción y poco a poco empezaron a convertirse en poblados más grandes y después en ciudades importantes. Algunas llegaron a ser tan productivas que en el siglo XVIII se conoció a Guanajuato como el granero de Nueva España. La época de las haciendas llegó a su fin con la Revolución Mexicana. Ahora muchas de ellas están abandonadas, otras más funcionan como hoteles o sitios de atracción turística. Continuando con el tema, fue necesario realizar algunas modificaciones a la Constitución estatal, o sea, la de nuestro estado, principalmente los artículos sobre el derecho de la propiedad de la tierra y el trabajo. Esto permitió iniciar un reparto de tierras más justos entre los campesinos. Sin embargo, hubo un gran descontento entre los hacendados, quienes, como ya viste en el bloque anterior, poseían grandes tierras, grandes extensiones de tierra y no querían perderlas, por lo que se organizaron en grupos armados para impedir que se las quitaran. Nuevamente hubo levantamientos y no se pudo continuar la tarea, quedando al pendiente el reparto de tierras y la formación de los ejidos. Después de que Venustiano Carranza fue asesinado, el general Álvaro Obregón ocupó la presidencia, pero el general Plutarco Elías Calles no estuvo de acuerdo con esta elección, por lo que se generó una pugna entre ellos, o sea, un problema. En 1923, este problema por el poder, esta competencia, se hizo presente en Guanajuato. Enrique Colunga, partidario del general Álvaro Obregón, formó la Confederación de Partidos Revolucionarios Guanajuatenses, que pretendía luchar para que se cumpliera lo establecido en la Constitución
de 1917. A los integrantes de esta confederación se les conocía como el Partido de los Verdes, pues se identificaban con un botón de ese color. Enrique Colunga fue gobernador del estado en 1924. Se preocupó por las personas en el campo y las más necesitadas y también por mejorar las condiciones laborales de los obreros. Además, luchó por fortalecer la educación rural. Otro grupo político que surgió en esos tiempos fue el Partido Laborista Mexicano, también conocido como los Rojos, por el color del botón que llevaban. Su líder era Celestino Gasca y apoyaban al general Plutarco Elías Calles. En resumen, en esos tiempos el Estado se encontraba políticamente dividido. Un partido apoyaba a Álvaro Obregón y el otro se inclinaba por el general Calles. La pugna, o sea, el problema entre los rojos y los verdes no cesó. Por el contrario, se complicó después de las elecciones de 1927, en las que contendieron Agustín Arroyo, que representaba a los verdes, y Celestino Gasca a los rojos, pues ambos candidatos se declararon triunfadores para ocupar la gubernatura del estado. Al no ponerse de acuerdo, intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir quién era el vencedor. Finalmente, se declaró como vencedor a Agustín Arroyo. En 1931, Enrique Hernández Álvarez sucedió como gobernador a Agustín Arroyo. Los verdes continuaron en el poder hasta que Obregón fue asesinado. Este acontecimiento fue aprovechado por los rojos para quitar el poder a Enrique Hernández Álvarez y poner en su lugar a José Reynoso en 1932. Y ya de estos acontecimientos políticos e históricos de nuestro estado, vamos a lo que es Guanajuato en el siglo XX en otros aspectos. En el campo de la educación, la creación de nuevas carreras universitarias como química industrial, contaduría y música ayudó al desarrollo cultural. También se logró incrementar el número de museos, se formó la Orquesta Sinfónica de Guanajuato, se restauró el Teatro Juárez de la capital del estado. De 1962 a 1967 se fortaleció el corredor industrial y las ciudades que se ubican en él, principalmente León, Celaya, Salamanca, alcanzaron un gran desarrollo. También en esa época se logró contar con más servicios públicos como agua potable, alumbrado, drenaje, pavimentación. Además, se construyeron centros de salud y unidades deportivas. La Feria de León, la de Artesanías en Dolores y la de la Fresa en Irapuato se empezaron a realizar cada año, lo que ha contribuido a promover los productos del estado. Durante ese periodo se logró un importante auge económico y la disminución del número de migrantes que salían del estado hacia Estados Unidos en busca de trabajo. La educación también se impulsó de manera considerable. Hubo más aulas para los estudiantes, se crearon nuevas carreras y la Universidad de Guanajuato contribuyó con sus investigaciones para lograr mejores resultados en agricultura y minería. Es importante mencionar que en el aspecto político desaparecieron los grupos de verdes y los rojos, quienes en las últimas décadas han marcado el rumbo de la entidad. En 1972 se celebraron los 20 años de las representaciones de los entremeses cervantinos y se llevó a cabo por primera vez el Festival Internacional Cervantino en los teatros Doblado de León, Juárez y Principal de Guanajuato. Fueron reconstruidos. De 1979 a 1985 hubo importantes avances en las comunicaciones. Se construyó el Aeropuerto Internacional del Bajío, se ampliaron las carreteras más importantes. También se crearon centros de investigación científica,
como los de geología, matemáticas y el de investigaciones ópticas en cuestión de servicios por esos años. 90% de la población contaba ya con energía eléctrica. Durante la segunda mitad de la década de 1980 bajaron los índices de analfabetismo y más jóvenes pudieron ingresar a la educación superior. Se fundó el Museo Iconográfico del Quijote y la ciudad de Guanajuato fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Durante la primera mitad de la década de 1990, el analfabetismo descendió más y el grado de escolaridad de los guanajuatenses llegó casi a los 6 años. Además, se abrieron más opciones de estudio para los jóvenes. También se construyó la carretera que comunica la entidad con el Golfo de México. Desde 1995, Guanajuato se convirtió en la sexta entidad más poblada. El número de personas migrantes nuevamente aumentó en estos 2 años, debido a la crisis económica por la que atravesaba el país en los últimos tiempos. Se han dado importantes avances en materia de educación, infraestructura, servicio, salud e inversiones en el Estado. Espero les haya gustado este video. Muchas gracias. Hasta pronto.